Saludos cordiales, mi nombre es Ángel Cabrera, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Física y la Matemática de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión voy a presentar el trabajo sobre sistemas de coordenadas dentro de la Cátedra de Sistemas de Conocimiento de Geometría Analítica y su didáctica. Los sistemas de coordenadas son un conjunto de valores que identifican unívocamente la posición de cada punto en el espacio. Existen varios tipos de sistemas, como los que voy a indicar a continuación. Sistemas de coordenadas rectangulares. Estos sistemas están formados por dos ejes numéricos perpendiculares entre sí. El punto de intersección, como lo podemos observar aquí, se considera como el origen de cada uno de los ejes numéricos X e Y. Este punto se llama origen de coordenadas y se le designa con la letra O. El eje horizontal se denomina abscisa o eje de las X y es positivo a la derecha del origen y negativo a la izquierda del origen. De la misma manera, el eje vertical se denomina ordenada o eje de las y es positiva hacia arriba del origen y negativa hacia la parte de abajo. Estos ejes numéricos perpendiculares, como lo pueden observar, dividen el plano en 4 cuadrantes ordenados. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. La posición de un punto en el plano queda determinada por un par de números ordenados X e Y, llamados coordenadas rectangulares, que corresponden a la intersección de la abscisa X y de la ordenada Y, como podemos observar en el siguiente ejemplo, en donde se ha ubicado varios puntos que los hemos colocado dentro de el sistema de coordenadas rectangulares. Por ejemplo, el punto A, que tiene 5 unidades en las abscisas y una unidad en las ordenadas, y podemos observarlo aquí. El punto B, que tiene menos 4, es decir, 4 unidades a la izquierda del eje de las abscisas y 4 unidades sobre el eje de las ordenadas, y se le ha ubicado en esta posición, menos 4 a la izquierda y 4 hacia arriba. El punto C, con 2 unidades a la derecha del punto de origen y 4 unidades hacia abajo del punto de origen. El punto C, 2 menos 4. El punto D, una unidad a la izquierda del punto de origen y 3 unidades hacia abajo del punto de origen, porque las dos coordenadas son negativas. Entonces, el punto D, menos 1, menos 3. El punto E, asimismo, con una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. El punto E en la coordenada menos 1, 1. Y por último, el punto F, que tiene 7 unidades a la derecha del origen en el eje de las abscisas y una unidad hacia abajo en el eje de las ordenadas. El punto F, entonces, ubicado en la coordenada 7 y menos 1. Otro de los sistemas de coordenadas existentes es el sistema de coordenadas polares. Este sistema está formado por un eje numérico de referencia X, denominado eje polar. En un punto de este se halla el origen de coordenadas O, llamado también origen del polo. Como podemos observar en la gráfica, tenemos el eje de referencia X y tenemos el punto de origen que, como lo indicaba, es el origen del polo, o lo hemos denominado con la letra O. La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado R phi, donde R, en este caso, es el radio vector y representa la distancia positiva del origen hacia el punto en donde se encuentra la posición,
y phi en este caso es el ángulo polar y representa la medida del ángulo desde el eje polar hacia el radio vector en sentido antihorario. Entonces aquí se determina a este punto con estas coordenadas y lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Tenemos entonces aquí 4 puntos que lo vamos a ubicar dentro del sistema de coordenadas polares. Tenemos entonces el radio R, que es de 50 kilómetros para el punto A, que lo podemos ubicar aquí, 50 kilómetros, con un ángulo de inclinación de 120 grados medido desde el radio vector en sentido antihorario, 120 grados. Entonces se ha ubicado aquí el punto A. El punto B, por su parte, tiene 20 kilómetros con un ángulo de inclinación de 330 grados medidos desde el radio vector, ¿sí? Perdón, desde el eje polar, perdón, hacia el radio vector en sentido antihorario. Entonces tenemos 330 grados. El punto C, con una distancia de 40 kilómetros y un ángulo medido desde el eje polar de 45 grados en sentido antihorario. Entonces 40 kilómetros, 45 grados. Y por último el punto D, que tiene una distancia de 30 kilómetros desde el origen y un ángulo de inclinación de 220 grados medidos desde el eje polar hacia el radio vector en sentido antihorario. De esta manera, entonces, ubicamos los puntos en el sistema de coordenadas polares. Por último, tenemos el sistema de coordenadas geográficas. Este sistema está formado por dos ejes perpendiculares entre sí. Estos ejes dividen al plano en los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. El punto de intersección se considera como el origen de cada uno de estos ejes, como lo podemos observar en el gráfico. El eje horizontal representa el este a la derecha del origen y el oeste a la izquierda del origen. El eje vertical, por su parte, representa el norte hacia arriba del origen y el sur hacia la parte de abajo del origen. La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado R rumbo, donde R representa la distancia positiva del origen hacia el punto y rumbo representa la dirección medida a partir del norte o el sur. Es decir, que para representar el rumbo, primero se menciona la palabra norte o sur, la que corresponda. Luego, el ángulo agudo y finalmente la posición este u oeste, como podemos observar en el siguiente ejemplo. Asimismo, se ha ubicado 4 puntos en el sistema de coordenadas geográficas en donde, como se mencionó, se determina cada punto a través de la distancia R, ¿sí? Y el ángulo medido desde el norte o desde el sur. El ángulo debe ser un ángulo agudo. Veamos entonces aquí el punto A, que tiene una distancia de 10 metros y se ha medido desde el sur 40 grados hacia el oeste. Entonces podemos observar aquí que desde el sur se han medido estos 40 grados hacia el oeste para ubicar al punto A. El punto B, por su parte, tiene un radio de 4 metros y se ha medido un ángulo norte 30 grados este, es decir, que desde el norte se han medido 30 grados hacia el este. El punto C tiene 8 metros de distancia, es decir, el radio vector, su distancia es de 8 metros, con un ángulo medido desde el sur 20 grados hacia el este. Entonces,
sur, 20 grados este. Y por último, el punto D, que tiene una distancia de 6 metros y un ángulo medido desde el norte de 60 grados hacia el oeste. Entonces, 6 metros norte, 60 grados oeste. De esta manera se ubican las coordenadas geográficas de un punto en el plano. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les sea de mucha utilidad.